Lo que hoy despliega el aparato comunicacional del chavismo no es una simple defensa política ni una aclaratoria jurídica. Es una operación sistemática para borrar del debate público el eje central de uno de los expedientes más graves que se han levantado contra un gobierno en ejercicio en el hemisferio occidental. El cartel de los soles nunca ha existido. La campaña que insiste en que el cártel de los soles no existe no busca desmontar una acusación, sino reescribir la historia reciente de Venezuela, despojando el colapso nacional de su componente criminal estructural. Es una maniobra diseñada para distraer, confundir y desgastar, mientras se intenta sepultar bajo ruido digital el hecho esencial. Durante más de 2 décadas, una élite político-militar convirtió al Estado venezolano en una plataforma operativa del narcotráfico internacional, y ese proceso es inseparable de la ruina económica, institucional y social del país. El patrón es fácil de reconocer. Ante cada hito judicial o revelación periodística que compromete directamente a la cúpula del poder, el régimen responde con campañas coordinadas de saturación informativa, donde consignas simples sustituyen el análisis y la repetición sistemática reemplaza la evidencia. Este cartel que llaman de los soles debe ponérsele el nombre que es verdadero. Esta vez el foco se colocó sobre la redefinición jurídica del concepto del cártel de los soles en la nueva acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, representada tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La propaganda tomó un fragmento del análisis publicado por el New York Times y lo convirtió en titular absoluto. Si el término aparece menos veces o es descrito de forma distinta, entonces afirman, el cártel no existe. Es una falacia diseñada para desplazar la conversación desde los hechos hacia una disputa terminológica, reduciendo un expediente criminal complejo a una consigna vacía. Pero el contenido del caso no ha cambiado. Lo que se mantiene y de hecho se profundiza es la descripción de un sistema de protección estatal al narcotráfico articulado desde las más altas instancias del poder político y militar. El cártel de los soles no fue, ni es, un simple nombre. Fue la forma más directa de describir la transformación de las Fuerzas Armadas venezolanas en un actor central del crimen organizado transnacional. No se trató de oficiales corruptos actuando por cuenta propia, sino de una estructura sostenida en el tiempo, con jerarquías claras, rutas consolidadas, protección institucional y logística militar con cobertura diplomática. Las investigaciones que dieron origen a este concepto documentaron el uso sistemático de aeropuertos oficiales, bases militares, radares apagados, pistas clandestinas protegidas por tropas, puertos controlados por la Armada y vuelos sin inspección bajo el amparo de misiones especiales. La droga no salía de Venezuela a escondidas del poder, salía con el poder. Ese dato por sí solo desmonta cualquier intento de presentar al cártel de los soles como una invención mediática. La logística necesaria para movilizar toneladas de cocaína por aire y mar solo puede existir con control territorial, dominio institucional y protección política al más alto nivel. La acusación judicial detalla episodios que muestran esa integración criminal del Estado, desde el traslado de cargamentos al hangar presidencial en Maiquetía hasta el uso de escoltas armados para proteger vuelos ilícitos, desde la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes hasta la facilitación de movimientos financieros encubiertos. Estos no son hechos aislados, forman parte de un patrón consistente que revela cómo el narcotráfico se convirtió en un componente funcional del modelo del poder. El cártel de los soles como concepto permitió identificar ese patrón y darle coherencia explícita. Borrar el término del debate no elimina la realidad que describe. Por el contrario, evidencia la necesidad desesperada del régimen de fracturar la memoria colectiva. Negar al cártel de los soles implica negar el proceso mediante el cual Venezuela pasó de ser un país con instituciones debilitadas a convertirse en un nodo estratégico del tráfico global de drogas. Implica negar la relación directa entre la captura del Estado y la devastación nacional. Implica negar que el colapso económico, la destrucción del aparato productivo, la corrupción generalizada, la migración masiva y la crisis humanitaria tengan una raíz común:
la transformación del poder en una economía criminal. Durante años, la expansión del narcotráfico avanzó en paralelo con la militarización del Estado. Las Fuerzas Armadas fueron progresivamente convertidas en actor económico. Se les otorgó control sobre puertos, aeropuertos, empresas públicas, distribución de alimentos, minería, combustible y aduanas. Ese control no solo abrió espacios para la corrupción, sino que creó las condiciones ideales para el desarrollo de redes ilícitas a gran escala. En ese ecosistema, el narcotráfico no era una desviación, sino una extensión natural de un sistema basado en la opacidad, la impunidad y la lealtad política. El Cártel de los Soles representa en ese sentido el punto de quiebre definitivo del proyecto chavista. Marca el momento en que el discurso ideológico dejó de ser un instrumento de movilización para convertirse en coartada del saqueo. La revolución pasó de prometer justicia social a administrar rutas de cocaína, alianzas con grupos armados, protección a mafias internacionales y lavado masivo de dinero. Esa mutación explica por qué Venezuela, a pesar de poseer las mayores reservas petroleras del planeta, terminó sumida en la pobreza extrema con su infraestructura destruida y su población forzada al exilio. La magnitud de la crisis migratoria es una consecuencia directa de ese modelo. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país, no solo por razones económicas, sino porque el Estado dejó de ofrecer seguridad, oportunidades y futuro. Un país gobernado por una lógica criminal no puede garantizar derechos ni estabilidad y mucho menos desarrollo. Cuando la prioridad del poder es proteger rutas de narcotráfico y no hospitales, escuelas o sistemas eléctricos, el resultado es una catástrofe social. El Cártel de los Soles como estructura ayuda a entender esa conexión entre crimen y colapso. Por eso, la ofensiva para negar su existencia no es un detalle menor. Es un intento de romper ese hilo causal. Si se logra instalar la idea de que el Cártel de los Soles fue un mito, entonces la destrucción del país puede atribuirse a factores abstractos, sanciones, errores, sabotajes, bloqueos externos. Se diluye la responsabilidad directa de quienes convirtieron al Estado en una empresa criminal. Se limpia la narrativa histórica y se construye un relato de victimización que absuelve el poder de sus decisiones. Sin embargo, el expediente judicial y las investigaciones independientes muestran otra realidad. Los nombres, las fechas, las rutas, los aviones, los puertos, los montos, los testimonios y sobre todo las incautaciones configuran un mapa preciso del entramado criminal. La nueva acusación no desmonta ese mapa, lo amplía. Al definir al Cártel de los Soles como un sistema de corrupción estructural, el Departamento de Justicia reconoce que el problema no fue una banda específica, sino la colonización completa del Estado por redes ilícitas. Es una lectura profunda que eleva el nivel de responsabilidad y compromete a un mayor número de actores. Desde esta perspectiva, la campaña propagandística aparece como una reacción defensiva ante una amenaza existencial. El régimen no intenta ganar un debate académico, intenta sobrevivir políticamente. Necesita borrar del centro de la discusión pública la idea de que la ruina venezolana tiene una raíz criminal. Necesita transformar un proceso judicial devastador en una anécdota terminológica y necesita que la conversación se estanque en sí en el término que aparece 2 veces o 30 mientras se evita hablar de toneladas de cocaína, hangares presidenciales, pasaportes diplomáticos vendidos y alianzas con mafias armadas. Pero el Cártel de los Soles no es un concepto que pueda desaparecer por decreto propagandístico. Está incrustado en la memoria de un país que vio cómo su institucionalidad era demolida y sustituida por un sistema de lealtades criminales. Está documentado en años de investigaciones periodísticas, informes internacionales, procesos judiciales y testimonios de desertores. Está reflejado en la geografía del narcotráfico que atraviesa el territorio venezolano y en la red de corrupción que conecta al poder con el crimen transnacional. Negarlo no cambia los hechos, solo confirma la magnitud del daño y la profundidad del miedo que hoy reconoce a la cúpula gobernante. Porque aceptar la existencia del Cártel de los Soles implica aceptar que la tragedia venezolana no fue una fatalidad histórica, sino el resultado directo de un proyecto que eligió el crimen como método de gobierno.
Y esa verdad, por más campañas que se lancen para ocultarla, sigue siendo el núcleo del expediente que explica cómo Venezuela fue llevada a la ruina. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.